Miren cómo hemos avanzado y también hemos ido profundizando cada vez más en estos conocimientos concernientes a nuestro Dios y concerniente a sus propósitos eternos. Estamos considerando, ya en la clase anterior hemos eh, avanzado sobre el tema de el poder soberano de nuestro Dios. Esta es una de las perfecciones de nuestro Dios eh, más reconfortantes, pero a la vez es una de las perfecciones más atemorizantes también y más rechazadas, entre otras cosas, porque a diferencia de los monarcas de la tierra, los monarcas de nuestro tiempo, ellos rigen, pero no gobiernan. En el caso de nuestro Dios, el panorama es distinto, porque nuestro Dios no solamente rige, sino que Él gobierna. Y con esto quiero explicarme, porque los, las monarquías terrestres, las monarquías de la tierra, normalmente son como figurativas, más como si fuesen un adorno, algo decorativo en ciertos países. Por ejemplo, la monarquía Hola, sí, inglesa, entre muchas otras, rigen, hola, hola, hola. pero quienes Ok, hola, gobiernan no hola. son ellos, no son las monarquías en sí mismas, sino que son el parlamento, son el primer ministro, ellos son los que legislan, son los que en cierto sentido mandan, son los que gobiernan. Entonces hay como una división de poderes. Pero cuando se trata del eterno, las cosas cambian, porque la monarquía de nuestro Dios es una monarquía absoluta. Eso es una monarquía teocrática y también es una monarquía que rige y gobierna los destinos de toda la humanidad, no solamente una parte de su creación, como quieren señalarlo los teístas de la apertura. No, nuestro Dios gobierna sobre todo y sobre todo, de manera general y de manera particular. Y esa es nuestra clase de hoy. Voy a seguir profundizando en esta monarquía absoluta de nuestro Dios, el gobierno absoluto de nuestro Dios. Esto es importante, repito, porque da mucha reconforta, da mucha fortaleza saber que el Dios al que nosotros servimos es soberano. Y yo no quiero tener un Dios que no sea soberano. Doy gracias porque tenemos un Dios y un Padre que es soberano. Y soberanía, ya lo he explicado, es el control absoluto sobre todo y sobre todos. Eso da mucha tranquilidad, aunque a algunos les atemoriza saber que hay un ser que lo controla todo. Pero antes de entrar a seguir profundizando en este tema, quiero pedirles a algunos de los que asistieron en la clase anterior, la clase eh, 19, que nos haga un pequeño resumen de lo visto en la clase anterior. No muy extenso, algo corto, de los puntos más sobresalientes que puedan resaltar de lo visto anteriormente. Por favor, cualquiera de ustedes, de los pastores o de las pastoras, por favor, me hace el resumen. No todos a la vez. Si no hay alguien que salga, yo entonces los voy a mencionar para que participen. Entonces lo quiero hacer de manera libre. Si no, yo entonces les llamo, de acuerdo a todos los que están aquí conectados. Bueno, contamos aquí hasta 3, si no, entonces yo
les llamo. Bueno, pero se me están retirando de la reunión. Ese no es el sentido de que tengan miedo a que les pregunte, porque de eso se trata, de que yo les pregunte para ver qué tanto están afianzados estos conocimientos. Entonces, la idea no es que se vayan a retirar porque, bueno, el profesor va a preguntar, no. La idea es que puedan estar y que, pues, comenten de lo que, bueno, de los que estuvieron, porque hubo muchos que no estuvieron en la clase, pero de los que estuvieron, por favor, ¿quién puede hacerme un pequeño resumen? Buenas noches, Dios les bendiga. Pastor Miguel, buenas noches. ¿Va a ser el resumen, Pastor Miguel? Sí, vamos a hacer un resumen aquí corto. Ok, escuchamos. En la clase pasada se habló de un tema en Segunda de Pedro 3:16 y se habló sobre ese tema y que ese tema, el texto bíblico dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces se hablaba sobre este texto bíblico y esos indoctos que realmente hoy nosotros podemos conocer, que son aquellos que siempre buscan desdiversar las cosas que el Eterno dejó a través de las Escrituras. Pero aquí hay algunas cosas de las cuales se habla que son difíciles y que se decía en la clase pasada que hay cosas que para nosotros son difíciles de entenderlas, porque hay un misterio en esos textos bíblicos. Hay algunos textos bíblicos que son un poco difíciles, pero se hablaba realmente sobre de eso porque hay cosas que el Eterno tiene que ya los ha determinado, y las cosas que el Eterno ha determinado ya están dadas. Es decir, Él no viene hoy a decir que va a hacer algo diferente o que se equivocó en tal cosa. No, cuando Él habla esta parte es porque ya desde antes de la fundación del mundo ya todo está hecho. Aún se hablaba de que los escogidos ya son escogidos desde antes de la fundación del mundo. Yo creo también por ahí, allá en el libro de Lucas, que se habla del poder soberano de Dios, y que en ese libro de Lucas también vamos a encontrar un texto bíblico, yo creo que por ahí en el capítulo 10, versículo 20, habla que les dice que ellos, que no se preocupen, que no se alegren porque los demonios se sujetan a ellos, porque sanan a los enfermos, sino porque sus nombres están escritos en el libro de los cielos. Entonces hay algo que ya está determinado, y el libro de Job, que aquí lo mencionamos porque en Job está el texto bíblico que determina realmente lo que se debía de hacer. Entonces se hablaba en algo sobre de Adán, qué derecho tenía Adán, de cómo él podía hacer algo que realmente ya estaba determinado. Ya estaba determinado, y una de estas cosas es la que nosotros hoy podemos ver.
Y aquí es donde podemos reconocer que Dios te da una autoridad en cualquier lugar, en el hogar, en las congregaciones, en cualquier lugar te le puede dar, bajo de cualquier liderazgo que usted y yo podamos tener. Pero en ese libro de Job determina, y esa palabra determina, es una palabra clave para entender este texto. Y aquí es donde nosotros podemos ver que el determinar algo significa que nada lo puede cambiar. Ni siquiera una oración, ni siquiera un ayuno, ni siquiera una vigilia. Nada, ningún ruego aquí lo determina, porque ya está determinado lo que se va a hacer, o lo que está determinado, ya hecho desde antes de la fundación del mundo. Entonces yo creo que una de estas cosas son de las que nosotros muchas veces no podemos entender, que son difíciles algunas veces para nosotros poderla entender. Porque aquí encontramos nosotros algo que se habló también de unos mandamientos, de unos decretos, y Dios no puede alterar ninguna de estas cosas, sino que muchas veces los indoctos son los que alteran estas cosas. Yo creo que para nosotros esta fue una clase tremenda, porque aquí nosotros aprendimos que muchas veces nosotros no entendemos lo que está determinado, y muchas veces queremos hacer que Dios cambie las cosas. Lo que está determinado, pastor, ya está declarado a través de su palabra. Muchas gracias. Gracias a usted, Pastor Miguel. Muy buena su exposición. Bueno, hacer algunas precisiones con respecto al tema de las determinaciones de nuestro Dios. El texto que citaba el Pastor Miguel es el texto de Job, capítulo 23, el verso 13. Dice que si el Eterno determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Esto es importante señalarlo, porque lo que el texto de Job 23:13 está estableciendo son los mispat. Cuando hablo sobre los mispat, o el texto bíblico habla de los mispat, está hablando de los decretos, las sentencias judiciales que el Eterno ha establecido desde la eternidad. Hay que diferenciar los decretos de sus mandamientos y de sus estatutos. Hay un micrófono que está activado, por favor. Entonces, lo que es inmodificable, lo que es inalterable, son los decretos. O sea, un decreto divino no puede ser jamás alterado, no puede ser modificado. Repito, los decretos, los mispat, esos son invariables, inmodificables, inalterables. Ahí no vale oración, ahí no vale cadenas de oración, ni de ayunos, ni de vigilia. Los mispat no se pueden modificar. Les daba ejemplos de lo que es un mispat para diferenciarlo de lo que no es un mispat. Y es que no se puede orar ni hacer oraciones a favor de la conversión de Satanás, porque ya hay una sentencia judicial con respecto a Satanás y a la condenación de Satanás y de los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que se rebelaron contra el Eterno. Ahí no vale oración, ahí no vale ninguna posibilidad de que ellos puedan experimentar la salvación del Eterno Dios, porque hay una sentencia judicial, ya hay un mispat. Entonces ahí no valen las oraciones, ahí estaría una persona haciendo oraciones ineficaces, no van a lograr el objetivo. Otro mispat es con respecto a que Cristo tenía que morir en una cruz, tenía que ser crucificado,
tenía que pasar por todas esas experiencias dolorosas, y aunque el apóstol Pedro quiso interrumpir, ¿no? Como interponerse en ese mishpat, fue innecesario. Y el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás, me eres estorbo, me eres un tropiezo. O sea, dando a entender que nunca tal cosa te acontezca. O sea, como que no es posible. Eso no lo podía modificar el apóstol Pedro ni ningún otro apóstol, porque son sentencias, son determinaciones del eterno Dios. Y así, en esa línea, hay muchas determinaciones del Eterno. Y cuando se tratan de ese tipo de determinaciones, de esos decretos, allí es donde las oraciones no tienen eficacia. Donde las oraciones tienen eficacias y donde las oraciones sí pueden cambiar algunas cosas, es en aquellas que no son sentencias judiciales del Eterno. Es decir, que no son mishpat, que no son decretos del Eterno. Esas sí pueden ser modificadas. Pero cuando el Eterno determina una cosa, determinar ahí es mishpat, téngalo en cuenta, son sentencias. Cuando el Eterno determina una cosa, un mishpat, una sentencia judicial, ahí no hay nada, absolutamente nada, hermano, que lo pueda hacer cambiar. Entonces quería hacer esa anotación con respecto a lo que el pastor Miguel estuvo explicando. Bueno, alguien me levantó la mano aquí, creo que fue el hermano Antonio, José Antonio. ¿Iba a participar, hermano? Pastor, Dios le bendiga. Buenas noches a todos. Bendiciones. Bendiciones a usted, hermano David. Le escuchamos. Un mishpat también puede ser, Pastor Marlon, es cuando Pedro se levanta en medio de los hermanos y los reunidos que estaban allí. Él dice: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio, pero dice: pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus extrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su sangre, lengua, Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Y dice: porque está escrito en el libro de los Salmos, se ha hecho desierta su habitación y no haya quien more en ella, tome otro su oficio. Quería puntualizar ahí para aportar. Muchas gracias, pastor David. Miren, hay que tener presente lo siguiente. Hay ciertas cosas que ocurrirán en la vida de un hombre, tanto si ora como si no ora. Otras cosas ocurrirán si ora y otras no ocurrirán si no ora. Tengamos en cuenta esto, porque alguien puede decir: la oración a Dios puede cambiar las cosas. La oración a Dios puede cambiar las cosas. Mira, esa pregunta hay que matizarla. Es decir, la oración a Dios no puede cambiar un mishpat, no puede cambiar un decreto. Pero la oración a Dios sí puede cambiar ciertas cosas. Por ejemplo, puede cambiar la actitud. Actitud me refiero a actitud con C, que es la respuesta que nosotros damos a una situación particular. Eso sí puede cambiar. La actitud como yo voy a relacionarme con esa circunstancia que yo estoy atravesando. Como bien lo expresaba el doctor Víctor Frank, que él fue un psiquiatra austríaco, judío austríaco, que estuvo en 2 campos de concentración nazi, entre Blinka y Auschwitz, y el doctor Víctor Frank veía cómo sus amigos de cautiverio entraban en una desesperanza, en una angustia, y en las noches ellos se tiraban contra las alambradas eléctricas y se electrocutaban. Otros esperaban las horas de la noche para colgarse de los árboles, porque no veían esperanza de salir
de ese cautiverio. Entonces, el doctor Víctor Frank, viendo cómo muchos de sus amigos se suicidaban, él desarrolla allí, en ese campo de concentración, lo que lo hizo a él famoso, y fueron sus famosas logoterapias, la logoterapia. Y la logoterapia, lo que quería enseñar era que cuando no se puede cambiar una situación, una circunstancia que se está viviendo, sí es posible cambiar la forma como nos relacionamos con ella. Eso sí es posible de cambiarlo. Y eso es el sentido de que la oración a Dios sí puede cambiar algunas cosas. Sí puede cambiar mi actitud con respecto a la situación que yo estoy viviendo, a la situación desfavorable. En vez de estar quejándome y haciendo cosas que no debo, yo debo más bien tener una actitud de confianza en Dios y de esperar en Dios. Eso es un cambio que hace la oración. Entonces, hay que diferenciar eso. La oración puede cambiar las cosas, sí y no. No puede cambiar un decreto, no puede cambiar una sentencia, una determinación del Eterno, pero sí puede cambiar mis actitudes con respecto a ciertas cosas y saber, tener presente que hay ciertas cosas que ocurrirán en la vida de una persona si ora como si no ora. Y también hay otras que ocurrirán si ora. Hay unas que van a ocurrir si se ora, como fue el caso del rey Ezequías, donde el Señor le había dicho que preparara su casa porque iba a morir. Y eso era una realidad. Y de hecho, aunque el Señor le suministró, le dio 15 años más de vida, sin embargo, al final Ezequías muere. O sea, el hecho de que ciertas cosas iban a ocurrir si la persona ora, sí, efectivamente sí, ocurrirán si se ora, y hay otras que no van a ocurrir si tú no oras. Tengamos presente eso. Pastor Tabín. Pastor, yo voy a hacer una pregunta cortica. La pregunta que quiero hacerle, bueno, respecto al tema que estamos tratando, porque en sus palabras dice que es lo que determina, pues se va a cumplir. Dios sabe quién va a creer a su anuncio o quién no va a creer a su anuncio. Es una pregunta. Sí, señor. Sí, claro que lo sabe. Claro que lo sabe. Ok, Indudable, indudable que lo sabe. Si no lo supiese, pues estaríamos atentando ahí contra su omnisciencia, que él todo lo amén, amén. sabe. Amén, pastor. ¿Sabe por qué pregunto? Es interesante saber esto porque estamos hablando del consejo determinado que Dios da. Dios determina algo para hacerlo y no hay nadie, o sea, no hay quien corte, quien agarre de su brazo para hacerlo. Entonces, Dios de antemano en su omnisciencia sabe quién va a creer a su anuncio, a la palabra, y quién no, ¿verdad? Entonces, eso nos lleva a pensar, a creer, entonces, que la decisión la tomaba la persona o el ser humano, ¿verdad? Muchos son llamados, pocos los escogidos. Bueno, eso quería como que preguntarle, tranquilo, yo, amén, yo apruebo esto, o sea, yo creo también esto y que quería preguntarle a ver qué opina usted No, acerca de esto. es importante que pregunten, no tengan ningún temor de preguntar. O sea, aquí no estamos para señalar ni estamos para enjuiciar a nadie. Es importante que pregunten y vamos a responder sus inquietudes, sobre todo como un tema tan importante como este. Este tema tiene su balance y el balance tiene que ver con la responsabilidad humana. No se puede hablar de soberanía de Dios sin hablar de la responsabilidad humana, porque estaríamos entonces hablando sobre el fatalismo. Y la Sagrada Escritura no habla del fatalismo, sí habla de un determinismo. El Eterno determina, eso sí es importante.
Pero aunque está las determinaciones del Eterno, eso no le quita responsabilidad al ser humano. Claro que el ser humano es responsable. Que el Eterno sabe quiénes han de creer y quiénes no han de creer, por supuesto que lo sabe. Y es más, no solamente sabe eso, sino que el Eterno ya sabe quiénes van a ser salvos y quiénes no van a ser salvos. Ya Él sabe el número de sus escogidos, de sus elegidos. Él ya lo sabe. Él sabe quiénes son sus elegidos y quiénes no. El problema es que nosotros no lo sabemos. Pero lo que nos debe dar tranquilidad a nosotros es que Él lo sabe. Pero el hecho de que ya el Eterno sepa desde la eternidad pasada, porque eso no es que Él lo supo fue a través de su presciencia, como lo señala el universalismo. No, el Eterno no conoce de acuerdo a su presciencia. El Eterno conoce de acuerdo a su providencia. Y eso vamos a desarrollarlo en la clase de hoy. Eso es importante tener esa diferenciación. El Eterno conoce todo porque Él lo planeó todo desde antes de la creación del mundo. Ya Él lo sabe todo. Ya Él sabe el número de escogidos y sabe el nombre de cada uno de esos escogidos. Pero como nosotros no lo sabemos, ahí entra nuestra responsabilidad humana. Hay que predicar el evangelio a toda criatura, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todos, a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese es salvo, porque ese es un escogido. El que no creyere y no fuere bautizado, no será salvo. Y no será salvo, ¿por qué? Porque rechazó el mensaje del evangelio. Esa es su responsabilidad. Pero aunque esa responsabilidad libre de ese ser humano encaja perfectamente en la determinación del Eterno desde antes de la fundación del mundo, dentro de su plan. Se da cuenta que las dos cosas hay que encajarlas, porque es que si se habla con respecto a soberanía de Dios y no se habla sobre responsabilidad humana, se puede caer fácilmente en el fatalismo. Y es lo que la Biblia no enseña el fatalismo. Sí enseña las determinaciones o la predeterminación o la predestinación, el priorizo, para usar el término bíblico correcto. Vamos a darle la oportunidad a la pastora Caroline Prince para que ella pregunte. Pastora Caroline, muy buenas noches, bendiciones para usted. Buenas noches a todos. Pastor, yo voy a hacer una pregunta. Es la siguiente. Partiendo desde la perfección de Dios, de la inmutabilidad, mi duda es, ¿dónde difiere o en qué más bien consiste, en por lo menos el ejemplo de la oración de Ezequías? Ya, o sea, Dios había determinado completamente que él iba a morir en ese momento, o la oración de él cambió la situación partiendo desde la inmutabilidad de Dios. Entonces quisiera como que usted me aclarara eso, por favor. Claro que Dios no cambia, porque Él es inmutable. Siempre los cambios se dan es en el hombre. Dependiendo del cambio que haya en el hombre, así el eterno Dios va a manifestar sus perfecciones en la vida de ese individuo. Les puse un ejemplo en una de las clases anteriores con respecto al sol. El sol en ese sentido es inmutable, es invariable. Pero si colocamos el barro y la barra de mantequilla, los efectos del sol, los rayos del sol con respecto al barro lo va a endurecer y con respecto a la mantequilla la va a deshacer, la va a diluir. ¿El cambio dónde se dio? El cambio se dio en los elementos, no en el eterno. En este caso, lo que usted señala de Ezequías, en teología eso se conoce como la concurrencia divina. ¿Qué es la concurrencia divina? La concurrencia divina es el cambio que se opera en la persona
Ese cambio hace que la manifestación de la perfección, de la bondad, de la justicia, de la santidad del eterno Dios se manifieste en ese